me acompañara. Y vamos a ir de lleno a la palabra, porque usted vino a escuchar palabra, y eso le vamos a dar palabra. Está en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Búsquelo, yo le voy a dar un tiempo para que lo busque. Y si no trajo Biblia, acá está escrita la palabra. ¿Ya? Juan capítulo 9. A mí me gustó mucho esta palabra un día enseñándole a mi hija, no sé, llegó esta palabra. Y sabe que yo le estaba, porque toda la noche le enseño la palabra. Me gusta enseñarle a mi hija la palabra. Creo que un día Dios me va a pedir cuenta y me va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? Y yo le voy a decir, le enseñé la palabra. Entonces, cuando le estaba enseñando a mi hija, la palabra se me reveló a mí. Mientras yo le enseñaba a ella, la palabra se me reveló a mí. Y fue algo bien lindo. Y por eso quiero transmitírsela a usted la palabra. Quizá, no sé si la transmitiré igual como me llegó a mí, pero quiero transmitírsela lo mejor que puedo. ¿Bien? Vamos a Juan capítulo 9. Y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los fariseos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía: eres, otro: a él se le parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ven al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él le dijo: no sé. Voy a detenerme aquí un poco para ir más o menos entrando a lo que es la palabra. Hoy día la palabra se llama la ceguera espiritual. ¿Ya? Ese es el título, no es que yo lo haya puesto, el título está acá, la ceguera espiritual. Permiso, voy a tomar un poquito de... Ya. Vamos a ir desglosando un poco la palabra porque yo veo aquí gente nueva, me alegro ver, vienen, parece, a presentar a su hijo. Ya. Que Dios le bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Bienvenidos sean, me alegro, ojalá siempre estuvieran acá. Ya. La palabra dice que los discípulos de Jesús se le acercan a Jesús. Y le dicen Rabí, que Rabí significa maestro. Y le dicen, y aquí hay una pregunta: ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Mira, ¿saben? Los judíos tenían un problema. Yo creo que la mayoría de los discípulos también, había la tradición en sí. Y el problema que ellos tenían es que ellos pensaban que la enfermedad era producto de un gran pecado. Y ello era muy condenatorio delante de un gran pecado. Si ustedes lo ven, cuando la mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio, ellos querían apedrear a esa mujer. Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hay cosas que los judíos no toleraban. Y ellos decían: no, es que aquí hay alguien que hay que culpar. Y ellos en la enfermedad lo veían como un castigo de parte de Dios. Y un castigo grande. Y que ellos tenían que buscar forma de atacar ese castigo. Y a la vez eran gente muy condenatoria. Porque si llegaban a matar a una persona por defender su causa, lo hacían. Y
Y quizás en los discípulos también había esa área en ellos de una forma de condenar y de juzgar tan rápidamente. Pero sabe que también pasa en la vida de nosotros como personas. Muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos si tenemos a Dios, un Dios tan grande, tan poderoso? ¿Por qué nos enfermamos? Pero ¿sabe que yo le voy a dar la respuesta esta noche? ¿Sabe que cuando Jesús creó, Dios mismo crea a Adán y Eva, Dios los creó perfectos? No los creó con enfermedades. Ellos eran sanos, perfectos. Pero ¿saben por qué llegó la enfermedad? Porque ellos pecaron contra Dios. Y cuando pecaron contra Dios, llegó la enfermedad y llegó la muerte. Y dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Y lamentablemente eso se transfirió a las otras generaciones, porque el molde principal ya estaba con defecto, y todas las generaciones vinieron con ese defecto. Y por eso llega la muerte, porque el hombre podía haber vivido muchos años, pero dice la Biblia que el más robusto llega a 80 años. Entonces la enfermedad fue traspasada de generación a generación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesús, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Y luego dice, respondió Jesús: no es que este pecó ni su padre, sino que la obra de Dios se manifiesta en él. Y aquí me encuentro algo tan maravilloso en la palabra, que sabe que Dios usa las cosas que están en nuestra contra como una enfermedad. ¿Para qué? Para mostrar la obra grandiosa de Dios. A veces quizás nosotros nos hemos encontrado en esas dificultades. Yo me he encontrado en esas dificultades. Pero ¿sabe que Dios revierte las cosas siempre a nuestro favor? Como que la prueba en sí, en vez de bajarnos, nos agranda más. Como dice mi pastora, hay una doble gracia, hay un doble peso de gloria. Y es verdad, porque Dios muestra toda su gloria. Y aquí lo hizo con el ciego, era un ciego de nacimiento. Y fue un milagro que un ciego de nacimiento recobrara la vista. Pero eso lo hace mi Jesús. Y mi Jesús, los milagros de ayer son los mismos de hoy y por los siglos. Amén. Y dice: me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El día representa la vida que tenemos, y la noche está representando la muerte. Ya nadie puede trabajar. Dice que ya la muerte, llegando a la muerte, ya no hay obra, ni ciencia, ni nada. Porque aunque se crea que los muertos vuelven a revivir, es mentira. Porque dice la Biblia que el muerto no sabe de nada de lo que pasa debajo del sol. Y dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la vida, Jesús es la luz de este mundo. Yo soy la luz de este mundo, dijo. Hay pocas frases en las que cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el gran pastor que su vida da por las ovejas, yo soy el agua de vida. Y aquí representa: yo soy la luz de este mundo. La Biblia dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esa luz representa a Jesús. Esa luz, nosotros estábamos en tinieblas,
beneplace. Porque dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Entonces ahí comienza mi Jesús a hacer cosas nuevas. Y dice que lo manda al avance y el ciego regresa viendo. Y saben que aquí voy a seguir leyendo porque esta es la primera parte. Voy a la segunda parte. Y dice, en el versículo 13, dice, y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. ¿Saben que yo aquí, no sé, yo me reía de esto? ¿Saben por qué me reía? Porque veo dos casos. Los fariseos que estaban con todos los argumentos, cuestionamientos y todo, y el ciego que estaba con la verdad. Yo me imagino este ciego, imaginémonos, ese ciego yo creo que iba al templo. Y ese ciego escuchaba la palabra, escuchaba. Y dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Yo creo que este ciego estaba más atento que los fariseos, estaba escuchando la palabra. ¿Y sabe que dijo una verdad? Dijo, me parece que él es profeta. Y dijo la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús tenía los 5 ministerios. Ministerio profético, apostólico, evangelístico, maestro y pastor. Tenía los 5 ministerios. Entonces estaba diciendo, me parece que es el profeta. Y estaba diciendo la verdad. O sea, él estaba más atento que los mismos fariseos. Y aquí yo analizo algo. Mira, Jesús a veces nos entrega tremendas promesas a través de la palabra. Pero ¿sabe quién le va a entregar esa promesa? A quien le cree. A quien le cree. Jesús muchas veces, a mí me ha hablado, hace poco vino un pastor, Antonio Ancil, y me decía que tu milagro está hecho. Y yo lo creo. Yo lo creo. Él me dijo, yo estoy pidiendo un milagro, ni él no sabía. Pero él me dijo, tu milagro está hecho. Amén, le dije yo. Yo lo creo. Porque yo lo pedí y él me dio ya la respuesta y no tengo que esperar más. Pero cuando Dios te entregue algo y te entrega a través de una palabra, tú simplemente créelo. El tiempo, el momento, Dios no determina cuándo. Pero simplemente créelo. Porque dice la Biblia, mire qué importante creer. Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermoso cuando tú le crees a Jesús, Jesús empieza a hacer vida aquí dentro. Porque Él sana de adentro hacia afuera. Y es una sanidad tan hermosa. Sigamos hablando de Él. Dice aquí la palabra para que ustedes me vayan entendiendo. Comenzaron los cuestionamientos. Y ¿sabe que yo hoy día te traigo algo que a mí me llama la atención? ¿Qué son los argumentos? ¿Por qué los argumentos actúan en nosotros? ¿Y saben por qué actúan? Porque nosotros comenzamos a hacernos preguntas. Si ustedes se dan cuenta aquí, hubieron preguntas que le hicieron al fariseo. Ellos vieron la sanidad, vieron el milagro de Jesús. Pero miren, escuchen las preguntas que empiezan a hacerle al ciego. En primer lugar le dicen en el versículo 8, le dice, entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otro, a él se le parece, o sea, no estoy como seguro si sea él. Después le decía, yo soy, el ciego estaba ahí, yo soy. Pero ellos, no, se le parece, a él se le parece. Después, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él le dice de una forma clara, mira, no, ni siquiera era tanto argumento que dio el ciego, le dijo de una forma tan clara, le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, no sé. ¿Se imaginan dándole la respuesta tan certera? Pero ellos aún estaban con la duda.
De repente cuando tú te haces argumento, nosotros no hacemos argumento, empezamos con preguntas. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Estará la hermana predicándome a mí o estará predicando la le está predicando a ti? ¿A ti? Gloria a Dios. Y dice, entonces decían, mire, aquí hay un argumento que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, en el versículo 16, porque sé que algunos me están viendo, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Mire, una cosa tan insignificante, porque no guardan el día de reposo. Porque para los fariseos y los judíos era importante guardar el día de reposo. Pero Jesús le hizo una simple pregunta: si un animal cayera en el día de reposo, ¿no lo sacarías tú? Y ellos quedaron pensando, yo creo que lo sacarían. Pero él vino, más que un animalito, vino un ciego de nacimiento. Y él tenía una atadura, porque la enfermedad es una atadura. Y él soltó las ataduras y lo dejó libre. Y él pudo ver. Qué maravilloso lo que hizo mi Señor. El segundo argumento dice, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y sigue diciendo, y había disensión entre ellos, como un hombre pecador. Porque ellos no imaginaban, ¿saben qué? Ellos sabían que Jesús procedía de María y de José. Y dijeron, ¿cómo un hombre pecador puede hacer esto? Porque ellos no creían que él era el Mesías, el enviado, aquel que Isaías muchas veces dijo que venía el niño o ser nacido, hijo no es dado, el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Isaías lo estaba anunciando, pero ellos no lo creían. Simplemente ellos discutían, no, él es un hombre pecador. Nosotros conocemos a su padre y sabemos que un simple carpintero, su padre, ¿cómo él puede venir a hacer señales? No lo creemos. ¿Y saben cuál es una de las cosas grandes de los argumentos? La incredulidad. Cuando tú no crees, por más que la gente te esté diciendo es así, si tú no lo crees, no puedes ver la gloria de Dios. Eso le dijo Jesús a Marta: cree para que vean la gloria de Dios. Y es simplemente creer. La Biblia dice que si un niño pusiera por delante a él oír, quizá Dios te está hablando en este momento y te está abriendo tu corazón. Y Él te dice simplemente cree. No ponga argumento tras argumento, porque ¿saben qué? Eso te impide ver. Ese te impide avanzar. La duda, el cuestionamiento, como lo hacían ellos, te impide que tú creas. Y es simplemente creer. Y dice la Biblia, ¿qué dices tú del que recibió la vista? Y el ciego dice que es profeta. Pero los judíos no creían. Aquí está diciendo no creían, o sea, eran incrédulos. Y que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres que habían recibido la vista. Mira, cuando una persona se llena de argumentos muy sabios en su propia opinión, mi opinión es realmente la que vale. Y yo no acepto opiniones de otros. Lo que yo digo que es negro y sigue siendo negro. Pero todos te están diciendo, no, si es blanco. No, pero que yo soy sabio en mi propia opinión y yo lo veo negro. Entonces cuando se dan cuenta que aquí ellos llaman hasta los padres para ver si ahí sacan algo o encuentran algo para acusar al ciego, que le estaban diciendo una verdad, él es profeta. Y sigue en el versículo 19 y dice, y le preguntaron diciendo, ¿qué es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron a sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, de edad tiene, preguntarle a él. O sea, estaba claro.
pero lo que sabemos es que nació ciego, pero si ve ahora no entendemos. Entonces me volvieron a llamar al hombre. Miren cómo vuelven de nuevo a llamar al hombre ciego. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese es un hombre pecador. Aquí hay otro argumento, el argumento de la dureza del corazón. Porque ellos, aún viendo que el ciego le estaba diciendo clarito, más clarito no lo puedo decir, pero ellos no, ellos querían encontrar algo, querían razonar. Y sabe que el razonamiento de repente nos impide ver la gloria de Dios, porque razonamos mucho. Es que esto no puede ser así, que tiene que haber otra cosa. Es que esto no puede ser así. Cuando hablan del fin del mundo, no, aquí hay asuntos del planeta, de esto, de todo otro, no le buscan una cosa y otra. Pero sabemos que Jesús viene. Sabemos que Jesús viene. Y es eso lo que realmente nos debe interesar. Más que de dónde, de cómo, del cómo, de acá, de allá. Entramos en discusiones de palabras. Pero lo claro es que Jesús viene. Y Él dijo que Él iba a venir como ladrón en la noche. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y dice la palabra. Entonces Él respondió y dijo: si es pecador, mire, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿quién te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: yo os lo he dicho antes, no habéis querido oír. Imagínense que eran, pero no sé cómo le puedo decir una palabra. A ver, ¿cómo le pueden decir ustedes? ¿Ah? Eran duros. Y ¿saben qué? De repente pasa que, ¿saben qué? Yo cuando miraba la vida de Juan el Bautista quizá era tan duro para hablar. Decía, el haya está puesta a la raíz de un árbol. Y empezaba a decir cosas tan duras, pero ellos como que buscaban acá. La dureza estaba en su mente, en su corazón. ¿Sabe dónde trabaja? Muchas veces Satanás aquí en la mente. No, porque no lo puedo recibir. Eso no lo puedo recibir. Entonces dice la Biblia, dice aquí, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: yo he dicho antes, no he querido oír. ¿Por qué lo querréis oír otra vez? Ya yo creo que el ciego ya estaba cansado de tanto responder lo mismo y lo mismo, o sea, ya era mucho. Si ellos veían la evidencia ahí mismo, pero no lo creían. ¿Saben que el Señor va a hacer milagros? Y ya ha hecho milagros aquí en la iglesia. ¿Saben que yo tengo un milagro? Mi hijo lo balearon hace poco tiempo. ¿Y sabe qué? Mi hijo está caminando, está bien. Nos llegó a su hueso porque Dios hizo un milagro. No lo iba a ver a mi hijo inválido. Por eso cuento cuán grandes cosas Dios hace. Y yo creo en un Dios de milagros, en un Dios que oye oraciones y que escucha a sus hijos.
parece insignificante, ten misericordia, papá. Dice, no sabemos de dónde sea. Qué tremendo. Dice la Biblia, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Qué tremendo, saber que tenían al Mesías mismo, saber que podían aprovechar tanto al Mesías, pero no lo aprovecharon. Estaba ahí, la luz de este mundo estaba ahí y ellos no lo supieron aprovechar. Gloria a Dios, mi Jesús también está aquí. Aprovechalo, aprovecha este tiempo, porque no en vano tú llegas, no en vano tú dejas tu casa, tu hermoso sillón de casa, lugar de alegría, y viene aquí. Aprovecha este tiempo, porque es un tiempo maravilloso. Y dice, nosotros sabemos que, sigamos, en el versículo 30 dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, está hablando el ciego, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso Dios y hace su voluntad, a este oye. Yo aquí lo encuentro tan asertivo el ciego. ¿Sabe por qué? Porque dijo la palabra principal. Dijo, el principio de la sabiduría, dice Salomón, el rey más sabio, dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué dijo este ciego? Habló con sabiduría. Dijo, Dios oye al temeroso y al que hace su voluntad. Dijo dos palabras que encierra todo. Si usted se va a Eclesiastés, vámonos a Eclesiastés. Me gustaría que ustedes lo vieran porque aquí vámonos a Eclesiastés. Vamos a buscar el último capítulo. En el versículo 13 de Eclesiastés, el hombre más sabio, Salomón, rey Salomón, termina su discurso. Él había hecho Proverbio, Eclesiastés, Cantares. ¿Y sabe cómo termina el discurso? Y dice, en el versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. ¿Y qué repitió el ciego? Dijo, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Estaba repitiendo lo mismo que un gran sabio. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso es Dios, porque Dios dice que Él da sabiduría a los niños. Porque nosotros a veces somos tan niños y a veces cometemos errores, pero Dios como que a los niños les da sabiduría y nos revela lo escondido, lo profundo de Dios. Y dice, en el versículo 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que si alguno abriera los ojos a uno que nació ciego, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. ¿Se dieron cuenta? El ciego estaba diciendo la verdad. El ciego estaba diciendo que era el único que podía hacer el milagro porque venía de la misma mano de Dios. Dijo así, voy a leerlo de nuevo, dice, en el principio no se ha oído decir que si alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Dan cuenta? Lo mismo que repitió Nicodemo en un momento. Dijo, hemos oído las señales que tú haces y sabemos que está Dios contigo. Lo mismo dijo el ciego en un momento. Y Nicodemo era un maestro. Y el ciego estaba hablando como maestro. ¿Se dan cuenta? Ustedes se ríen, pero es verdad. El ciego estaba hablando más sabio que el mismo, que los mismos fariseos hoy mismo. De verdad, es algo pero inusual, pero pasó. Y la Biblia lo escribió aquí, para que nosotros lo veamos como testimonio. Entonces dice que lo expulsaron, lo echaron de la sinagoga. Dijeron, ya no vengan más. ¿Y saben que yo me alegro que expulsaron al ciego? Porque si el ciego hubiera seguido ahí con esa tradición, yo creo que hubiéramos perdido al ciego.
hallando al ciego le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y él le dijo: Jesús, pues le has visto, el que habla contigo él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la actitud del ciego? ¿Dijo algún argumento? ¿Escucharon ustedes algún argumento que hizo? Muéstrame el Hijo de Dios, muéstrame más señales para yo creer. No, él le sanó la vista y le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, dijo él, para que yo crea? Aquí dice, y dice: pues el que has visto y el que habla contigo es. Y él simplemente dijo: creo, y le adoró. Le bastó eso nomás, le bastó eso. Simplemente escuchar de la boca de Jesús que él era Hijo de Dios. Y él dijo: creo, y le adoró. Le digo que es tremendo poder ser como ese ciego y no tener tanto argumento en nuestra vida. Qué maravilloso sería nuestra vida vivir como él, simplemente creer nomás. Porque él creyó en el momento, dice el tiro, y le adoró. O sea, aparte de creer, fue una actitud. Le adoró. No se quedó simplemente con el creer, sino que le adoró. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, Dios necesita que simplemente seamos como ese ciego. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces uno de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Oh, gloria a Dios. Qué tremenda palabra. Dios nos está diciendo aquí que tomemos la postura del ciego y no del fariseo. No tomes la postura del fariseo. No entres en cuestionamientos. No entres, yo aquí escribí unas cosas. No entres en cuestionamientos, no entres en argumentos. No entres en incredulidad. No entres en falta de fe. No entres en ser sabio en tu propia opinión. Y no entres en la dureza de tu corazón, porque ya lo dijo una y otra vez ciego, le respondió lo mismo, pero fueron duros. No entres en eso, porque ¿sabes qué va a pasar? Que a algunos Dios los va a bendecir por simplemente haber creído, pero a otros se van a quedar mirando la bendición y la bendición va a pasar por el lado de ellos, pero porque no lo creyeron, se quedaron ahí, estancados. Gloria a tu nombre, Señor. Muchas veces no logramos lo que recibimos porque no creemos. Simplemente eso. ¿Sabe que yo en este tiempo me he puesto esa meta de creer simplemente? Ya no cuestionarme tanto, ya. Yo he visto cosas muy lindas y sé que Dios va a seguir haciendo cosas mayores. Lo creo. ¿Sabe qué? Dios nos llamó para grandes cosas, no para cosas pequeñas. Jesús venció. Al tercer día Él resucitó de los muertos. Tenemos un Jesús vencedor. Él es más que vencedor. Y el gigante camina a tu lado. Si un gigante camina a tu lado, ¿tú crees que alguien vendría y te echaría por tierra? No, porque ven al gigante y se apartan. El gigante, el león de la tribu de Judá, camina con nosotros. Y somos más que vencedores por medio de aquel que venció y venció en la cruz y pagó el precio más alto por nosotros. Y aunque tú no lo viste, no entres en cuestionamiento, lo habrá hecho, habrá venido a decir, no entres con ese cuestionamiento. Él vive y vive por siempre. Y Él viene a buscar a una iglesia fiel, a una iglesia que le cree, a una iglesia que no entra en cuestionamiento ni argumento del corazón, sino que toma la actitud del ciego. Yo creo y le adoro. Yo vengo aquí a la iglesia porque creo y le adoro. Y tomo esa postura. Yo la he visto de ustedes. ¿Saben? Yo he quedado tan contenta. Ayer tuvimos una red maravillosa. Y veía
el mejor predicador